Hermano, gracias y paz. Vamos a darle continuidad al tema que hace 8 días comenzamos. Y empezamos hablando acerca de la visión que provenía de los cielos. Empezamos hablando acerca de cómo Dios levantó hombres en los cuales Él podía depositar su palabra, en los cuales Él podía depositar la visión que provenía de los cielos. Estuvimos mirando unos textos en Moisés, estuvimos mirando unos textos con Noé, estuvimos mirando unos textos con David, estuvimos mirando unos textos con Abraham, acerca de cómo estos hombres salieron de sus vidas, salieron de sí mismos, para empezar a vivir y correr en relación con esa visión que tuvieron acerca de los cielos, ¿sí? Entonces hoy vamos a darle continuidad a eso. Queremos en esta reunión primero como poder empalmar lo que empezamos la reunión anterior en relación con el tabernáculo de reunión en Moisés. Empezamos diciendo con Moisés que él fue llevado al monte y estuvimos diciendo que el monte en las escrituras, el Shaddai significa el Dios de la montaña. Y para que nosotros recibamos luz, revelación y visión, tenemos que ir ¿a dónde? Al monte, a la presencia misma del Señor. Entonces utilizamos un texto base que fue el texto de Hechos 26, 19. ¿Lo recuerdan? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Sí? Entonces ese fue el texto que nosotros empezamos a tomar como base en relación con la experiencia que tuvo Pablo, y estuvimos mirando que la visión estaba compuesta de dos partes, de la cabeza y el cuerpo. Y estuvimos mirando que la visión de Dios, ¿quién es? Cristo el Señor. Pero Cristo tiene un cuerpo, Él como la cabeza, y la iglesia es el cuerpo. Entonces miramos que la visión de Dios es una visión acerca de Cristo y su cuerpo. La visión tiene dos aspectos, un aspecto celestial y un aspecto terrenal. El aspecto celestial, Cristo como el Señor, ¿sí? El Señor de los cielos. Pero el aspecto terrenal, ¿cuál sería? La iglesia, ¿sí? Entonces estuvimos mirando eso. Vamos a complementar lo que vimos en la reunión pasada para poder entonces mirar otros dos hermanos en los cuales su vida también fue regida por la visión que tuvieron de los cielos. Vamos a ir a Hechos 7:44 y vamos a empalmar con el testimonio de Moisés, que lo leímos en Éxodo 26:30 y en Éxodo 25:8 y el 25:40. Y en ese texto que leíamos que Dios le decía a Moisés: mira que hagas todo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Entonces insistimos que lo que nosotros hagamos en la casa de Dios tiene que ser de acuerdo a la revelación que Dios dio, ¿sí? Para que tenga valor, para que tenga peso delante del Señor. Entonces vamos a tomar y a empalmar con este versículo en los textos que leímos en Éxodo 26:30, 25:8 y 25:40, cuando se utilizó la palabra modelo y sobre todo en el versículo 40 es la palabra tipos. Nosotros hemos escuchado un término en el mundo cristiano que es tipos y es antitipos, ¿sí? Entonces vamos a mirar hoy que ahí la Septuaginta, donde dice conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, la palabra griega es tipos, tipología. Entonces vamos a mirar en el Nuevo Testamento cómo Lucas utiliza el testimonio de Moisés y vamos a pararnos sobre ese testimonio. Hechos 7, versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. ¿A dónde lo había visto? En el monte, ¿cierto? Ahí la palabra modelo es la palabra tipos. ¿Qué es un tipo en la escritura? Un tipo en la escritura se utiliza regularmente en el Antiguo Testamento para mostrar una realidad en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jonás era tipo de Cristo. No toda la vida de Jonás, porque no podemos, cuando nosotros miramos la personalidad de Jonás, Jonás no se parecía a Cristo.
Jonás era una persona rebelde, racista, ¿sí? Jonás no se parece a Cristo. Pero hay un episodio en la vida de Jonás que se puede utilizar como tipo de Cristo. ¿Cuál? Cuando estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué enseña el tipo? Prefigura una verdad a futuro. En este caso, ¿qué estaba prefigurando Jonás? La muerte de Cristo. Que Cristo iba a durar en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Entonces nosotros vemos, según Hechos, que el tabernáculo era un tipo, ¿sí? Que iba a mostrar una realidad espiritual en el futuro, hermano, ¿sí? Entonces, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. ¿El tipo era de qué? Del tabernáculo. Recuerde, harás el tabernáculo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Entonces hay que tener esto presente, que el tipo era del qué, era el tabernáculo. Entonces quiere decir que si el tabernáculo era un tipo, tiene una realidad. Vamos a mirar entonces. Conforme al modelo que habías visto. ¿En dónde? En el monte. Entonces, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Vamos a empezar a mirar entonces, a sumar la palabra, y vamos a empezar entonces a mirar que no solamente se tiene una visión celestial, en este caso trayendo a Moisés, porque más adelante vamos a complementar lo de Pablo en la reunión pasada. No solamente tenemos una visión de los cielos, ¿sí? Que proviene de los cielos, sino que hay algo más, hermano. Nosotros debemos hacer de acuerdo a lo que estamos viendo, hermano. ¿Sí? Uno de los propósitos de la iglesia es hacer lo que se le muestra en la presencia del Señor. Entonces mire que dice 2 de Corintios 5:1. Tengamos presente que el tabernáculo era el tipo, ¿sí? El modelo. 2 de Corintios 5:1, dice el apóstol Pablo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo. La palabra griega eskenos viene del verbo eskenos. Y la palabra eskenos es la misma que se utilizó cuando leímos Éxodo 25:40, tabernáculo en la Septuaginta. Utilizó la palabra griega eskenos, que significa tabernáculo o tienda de campaña, ¿sí? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está haciendo referencia a nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vamos al versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, nuevamente la misma palabra griega eskenos, de eskenos, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, ¿sí? Entonces miramos en esos 2 registros del apóstol Pablo que compara el cuerpo nuestro con un ¿qué? Tabernáculo, ¿cierto? Vamos a mirar otro testigo porque la escritura dice que por boca de 2 o 3 testigos. 2 libro de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Un poco más adelante, vamos a mirar entonces qué es lo que dice Pedro. Estamos haciendo esta introducción porque queremos mostrar el tipo del tabernáculo. 2 de Pedro 1, versículo 3, para poder complementar lo que vimos en la reunión pasada en relación con Moisés, porque ahorita vamos a complementar lo que vimos de Pablo. Dice el apóstol Pedro, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo. Y la Biblia textual traduce tabernáculo, y lo pueden comprobar con la escritura que tiene acá el hermano, ¿sí? 2 de Pedro 1:13. Ah, me entendieron mal. ¿Ya? 2 de Pedro 1, versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, y la Biblia textual traduce tabernáculo, y la palabra griega es eskenoma, y viene de eskenos, la misma palabra base que leímos ahorita. El despertaros con amonestación, verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, nuevamente la textual traduce tabernáculo, y la misma palabra griega, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Entonces, Pedro
el Señor en los días de su carne le dijo cómo iba a morir. Y ya previamente a esto que escribe, el Señor también le declaró que en breve iba a abandonar el tabernáculo. Entonces, ¿qué queremos mostrar? Que nuestro cuerpo, la Escritura lo compara con ¿qué? Con un tabernáculo. ¿Cierto que sí? Listo. Juan 1, versículo 14. Vamos a sumar la palabra. Juan 1, versículo 14. Todos conocemos el texto, vamos a recordarlo nuevamente. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El de Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios o Dios era el verbo, dice la Biblia textual. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. ¿Sí? La Biblia textual nuevamente dice tabernaculizó. El recobro dice fijó tabernáculo y el griego que yo tengo dice habitó en tiendas. Y la palabra griega es eskenosen. Y vuelve a ser una palabra raíz de eskenó. Entonces, ¿qué queremos mostrar? Que la visión que tuvo Moisés en el monte fue la visión ¿de quién? De Cristo. Porque Cristo es el verdadero tabernáculo. Y el verbo se hizo carne y tabernaculizó en medio de nosotros. Entonces, la visión, volvemos a lo de antes. La visión que tuvo Pablo de Dios y su cuerpo es la misma visión que tuvo Moisés. La visión del tabernáculo, pero era un tipo. La realidad era ¿quién? El verdadero tabernáculo de Dios, Jesús el Señor. ¿Cierto? Entonces, Él es el verdadero tabernáculo. Entonces, ¿por qué hicimos todo este recorrido? Para mostrar algo, hermanos. Génesis 1:26. Vamos a complementar. Entonces, recuerde que tenemos el tabernáculo, ¿sí? Un tipo del tabernáculo real, y el tabernáculo real es ¿quién? Cristo el Señor. ¿Cierto que sí? Okay. Y recuerde que nosotros somos comparados con tabernáculos, ¿sí? Y por eso la Escritura coloca una de las 7 fiestas de importantes en Israel, llamada la fiesta de los tabernáculos. Consistía en que los judíos israelitas salían de su morada y se pasaban a vivir en tabernáculos, o sea, cambiaban de tabernáculo. ¿A qué le estaba apuntando Dios por el Espíritu con la fiesta de los tabernáculos? Que después lo habla Zacarías 14, a la transformación del cuerpo. ¿Sí? Pero mientras tanto, vamos a leer esto. Génesis 1:26, todos conocemos el texto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. El propósito de Dios en su economía, en el desarrollo de su plan, es que el hombre sea semejante a Él. ¿Sí? El hombre se parezca a Él, a su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, si el propósito del desarrollo del plan y de la economía de Dios es que el hombre se parezca a Cristo, el tabernáculo tiene que ser conforme al modelo que se te dio a conocer en el monte. ¿Sí? O sea que no solamente tenemos la visión, el trabajo de nosotros en la iglesia, de cada uno de nosotros, es configurarnos al tabernáculo que es el modelo celestial. Nosotros somos los tabernáculos también, ¿cierto? Pero los tabernáculos que somos nosotros tenemos que parecernos al tabernáculo que es la realidad. ¿Quién? Cristo el Señor. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo está trabajando por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros hagamos ¿qué? Conforme al modelo que se nos fue mostrado ¿en dónde? En el monte. ¿Amén? ¿Entendimos eso? En la presencia del Señor, hermano. ¿Sí? Y confirmémoslo con Romanos 5:14, que todos lo conocemos. Romanos 5:14, vamos a mirar efectivamente esta realidad de lo que estamos hablando. ¿Sí? Esto que estamos hablando es para poder complementar lo que vimos en la reunión pasada, la parte de Moisés y el tabernáculo. Y ahorita entonces complementaremos la parte de Pablo, la única visión que tuvo Pablo. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán.
Y acá es donde nos queremos centrar. Adán, el cual es figura del que había de venir. La palabra griega figura es la palabra griega que venimos hablando, tipo. Entonces, otra traducción diría, el cual es tipo del que había de venir, ¿cierto? Entonces, por eso traímos esta escritura. Hay varias escrituras, tú lo puedes comprobar con el griego, o la Biblia Recobro, que también lo trae. Esta Biblia es Nácar Colunga, ella tiene ese registro así. Vamos a leerlo para que los hermanos puedan ser confirmados, y ahorita los hermanos pueden tomarlo también y leerlo. Dice, pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no habían pecado como pecó Adán, que es tipo del que había de venir. ¿Sí? Entonces, ¿Adán era qué? Tipo de Jesús. O sea que Adán era un tipo y la realidad era ¿quién? Jesús. Pero Adán fue hecho en base a la realidad que es Cristo. ¿Sí? El modelo para Adán fue ¿quién? Cristo. El modelo para el tabernáculo de Adán fue ¿quién? El tabernáculo de los cielos. ¿Quién? Cristo el Señor, hermano. Por eso siempre decimos que Cristo es todo. Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro del Padre. El Espíritu viene para dar testimonio de Cristo. Las Escrituras revelan a Cristo en cada uno de los versículos, en cada uno de las fiestas, en cada uno de los sacrificios. Cristo es el Señor, hermano. ¿Sí? Ese es el centro de todos nosotros, hermano. Entonces, esto era para complementar la visión de Moisés que tuvo el tabernáculo. La visión del tabernáculo era Cristo con la iglesia. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces vamos a complementar ahora la visión de Pablo. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 1, versículo 25. Entonces recuerde que estuvimos diciendo que hay una particularidad con la visión que tienen todos los hombres de Dios. Ven una luz y escuchan una voz. ¿Sí? ¿Recuerda lo que pasó con Pablo? Una luz más brillante que el sol al mediodía. Y oí una voz que hablaba conmigo, y recuerda cuando lo sumamos, hablaba en lengua hebrea. Entonces la particularidad de la visión es que se ve la luz que es Cristo. Recuerda que estuvimos diciendo en Juan, yo la luz he venido al mundo, y estuvimos diciendo lo que dice Génesis 1:3 y lo complementamos con 2 Corintios 4, ¿cierto? Entonces esa es la particularidad de la visión, se escucha la voz y se ve una luz. La luz es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar varios hermanos que también tuvieron esa misma visión, hermanos. Amén. Ezequiel 1, versículo 25. Entonces aquí está viendo Ezequiel una visión junto al río Quebar. Ve visiones de querubines. Encima de los querubines hay algo que parece un trono. Y vamos a leer desde el versículo 25. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Quiero leer el mismo texto, pero de la Biblia textual. Y cuando se oía una voz en el firmamento, encima de sus cabezas, se detenían sus alas y se plegaban. ¿Sí? Entonces, aquí la textual es un poco más clara. Cuando oían la voz que había encima de la expansión, ellos se detenían, ¿cierto? Entonces, para empezar de esa manera. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono. Entonces la visión es, tenemos como una especie de mar, dice la escritura, de lapizazuli, azul, y en esa expansión hay 4 querubines, cada uno en una punta, y ellos con sus alas se tocan, cada uno, ¿sí? Y entonces el versículo 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. ¿Eh? Es lo que está viendo Ezequiel. Escucha una voz acá encima de la expansión y luego ve un trono encima de la expansión. Y el trono es lápiz azul, como zafiro. Y sobre la figura del trono, ¿qué había? Una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Sí? Entonces vemos la figura del trono y en el trono él ve una figura como de un hombre. No era hombre todavía, pero era la figura
de un hombre. Tenía el cuerpo de un hombre con su cabeza y con su cuerpo. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, y el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer, y ojo con esta palabra, resplandor. El parecer del resplandor alrededor. Sigue diciendo, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahvé. Recuerde, resplandor, semejanza de la gloria de Yahvé. Y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. ¿Sí? ¿Qué pasa con Ezequiel? Ezequiel tiene la misma visión que han tenido siempre todos los hombres de Dios. Lo mismo que vio Ezequiel, lo vio Pablo. Lo que pasa es que Pablo vio la realidad. Ezequiel solamente vio la figura de uno que parecía hombre sentado ¿en dónde? En un trono. Y recuerda que cantamos la alabanza hoy. ¿Sí? Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué ve Ezequiel? Vamos a mirar qué dicen las Escrituras. Hebreos 1, versículos 1, versículo 2 y versículo 3. Vamos a ver el testimonio de Hebreos. Y el escritor Hebreos está hablando de lo que está escrito, hermano. El hermano Oni tiene un libro que se llama El Ministerio de la Palabra. Y una de las cosas que muestra el hermano es que el ministerio del Nuevo Testamentario o Neotestamentario tiene su base toda en el Antiguo Testamento. Los hermanos que escriben, los apóstoles que escriben en el Nuevo Testamento, los profetas que escriben, tienen toda su raíz en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Usted le echan una ojeada a Mateo y dice, para que se cumpliese lo que estaba escrito en el profeta Jeremías, Isaías, Zacarías, ¿cierto? Y cuando tú miras es una revelación de todo lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Hebreos 1:1, Dios... Y esto que vamos a leer es una de las más altas revelaciones que tiene las Escrituras. Por eso muchos han creído que es Pablo, otros dicen por la evidencia interna que es Lucas, el que escribió la epístola, pero como el Espíritu guarda un silencio, en el caso nuestro también guardamos el mismo silencio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y ahí el griego de muchas maneras es fragmentariamente, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, o en el Hijo, como dice la versión Recobro, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, o sea, el Hijo. El cual, ¿quién es este el cual? El Hijo, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué leímos en Ezequiel 1:26? El resplandor de la semejanza de la gloria de Yahvé. Entonces, si el resplandor de la gloria de Yahvé es el Hijo, ¿a quién estaba viendo Ezequiel? Estaba teniendo una visión del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios con semejanza de hombre, o sea, con cabeza y con cuerpo, hermano. Ya a Ezequiel se le mostró un tipo de la realidad en relación con Cristo y la iglesia, porque efectivamente el Hijo es la imagen visible del Dios invisible, que lo expresa tal cual como el Padre es, ¿sí? Entonces el Hijo, el cual siendo el resplandor de la gloria. Entonces cuando el Padre resplandece, ¿qué es lo que se ve? Su Hijo, ¿sí? Entonces todos los que tuvieron visiones en el Antiguo Testamento del resplandor de la gloria de Dios, ¿vieron a quién? Al Hijo de Dios, el que puede revelar, el revelador visible del Dios invisible. Y eso lo estuvimos viendo cuando estuvimos viendo las tres personas divinas en el único Dios, ¿se acuerdan, hermanos? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Se recuerda que cuando estuvimos viendo ser, naturaleza, hipóstasis y esencia, estuvimos viendo este texto, el carácter de su hipóstasis, como dice en el griego, ¿cierto? Y quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, la visión de Dios es la misma. ¿Quién? Cristo. La visión de Dios es su Hijo, pero su Hijo también tiene un cuerpo, hermano. Amén. Entonces vamos a complementar un hombre que tuvo la misma visión que Pablo. Vamos a ir a Apocalipsis y vamos a ver Juan, el apóstol. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver que el apóstol Juan, después casi unos 60 o 50 años, después de haber estado con el Señor Jesús, después de haber caminado, después de haberlo palpado, como dice él en Primera de Juan, después de haberlo visto, después de 50 años que el Señor resucita, 50, 60 años, Juan se encontraba en Pasmos, que Juan terminó en Pasmos porque a él lo echaron en aceite hirviendo y salió ileso de ahí. Entonces, como no se moría el viejito, lo exiliaron a la isla de Pasmos. Eso es lo que cuenta el Señor. Ese hombre no muere. Claro que sí. Entonces lo echaron a aceite hirviendo y él no se murió. Entonces, como no se murió, lo exiliaron a una isla en Pasmos, siendo un viejito casi de 85, 90 años. En ese tiempo fue el que tuvo la visión de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces dice, vamos a leer el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y es muy importante que tengamos presente las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Saltemos al versículo 10 y vamos a mirar entonces cuál fue la visión que tuvo. ¿Cuál fue la visión que tuvieron estos hombres? ¿Qué se caracterizó en la visión que todos estos hombres tuvieron? Si diferenciaba o era la misma, o hay varias visiones de Dios, o hay una única visión de Dios. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es muy importante. Recuerda que la visión es estando en el monte. ¿Sí? Y estando en el monte equivale a lo que dice Juan acá, en el Espíritu. Es ahí cuando hay visiones de Dios. Es cuando ahí se puede ver la visión de Dios. ¿En dónde? En el Espíritu. En el alma no se ve ni en el cuerpo. Se ve inicialmente en el Espíritu. Que en el Espíritu después va pasando progresivamente al alma y se manifiesta en nuestra vida, sí. Pero hay que estar en el Espíritu. O sea, en el monte, el Shaddai. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí. Pablo también oyó una voz. Pablo fue en lengua hebrea. Y oí lo primero que dice, lo que dice Juan. Detrás de mí una gran voz como de trompeta. Nuevamente, oyó, ¿sí? Y vio una luz, ¿sí? Que sobrepasaba la luz del sol al mediodía. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ¿qué decía la gran voz que oyó? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. En los manuscritos más antiguos no aparece la parte, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Termina donde dice que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ya recuerda que la visión está compuesta de una voz, ¿sí?, que le habla y una luz que ve. Y me volví para ver la voz. Juan quería ver la voz que hablaba con él, ¿sí? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi. ¿Qué vio? ¿Ustedes recuerdan lo que vio Pablo? ¿Por qué me persigues? O sea, que Pablo vio en esa visión a Cristo y a la iglesia. ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo? Que la visión era compuesta de 2 partes, de Cristo con su cuerpo. ¿Sí? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vi, y vuelto vi. ¿Qué vio? 7 candeleros de oro. Eso fue lo primero que vio cuando volteó. Entonces, vamos a ir a Éxodo
para ver qué es el candelero. Solamente vamos a leer unos textos porque no vamos a profundizar en el candelero. Ya hay hermanos que han hablado acerca de esto, en otra ocasión hablaremos acerca de esto, pero vamos a mirar para tener una idea clara qué fue lo que vio Juan. Éxodo 25:31. El candelero, la primera vez que aparece en las escrituras es en Moisés, en el tabernáculo. Después aparece nuevamente aumentado en el templo de Salomón. Después aparece nuevamente en el templo con Zorobabel, ¿sí? Y luego aparece en Apocalipsis unas visiones, los candeleros. Entonces, y también aparece en el templo del milenio, pero solamente vamos a tomar el inicio. El inicio lo tiene ¿quién? Moisés. Éxodo 25:31 dice: recuerden que esta es la visión del tabernáculo. Hay que hacerlo de acuerdo a la visión que se le dio a Moisés. Harás además un candelero de oro puro. Recuerda que Juan vio 7 candeleros. ¿Recuerdan? Labrado a martillo. Muy importante. Labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Verso 32. Saldrán 6 brazos de su lado, 3 brazos en el candelero a un lado y 3 brazos al otro. Y él tenía la caña central, o sea que tenía 7 lámparas. Saltemos, entonces esa es la manera que tiene que hacerse el candelero. Sumemos el registro con Números 8, versículo 4. Y ahorita volvemos nuevamente donde nos quedamos en Apocalipsis 10:1. Números 8, versículo 4. Nuevamente Moisés acrecienta un poco más la revelación acerca del candelero. Y dice: esta es la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. No nos olvidemos, de oro labrado a martillo. Desde su pie y sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Yahvé mostró a Moisés, así hizo el candelero. Entonces, ¿qué es el candelero? Si sumamos las escrituras, la escritura empieza diciendo Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y cuando Juan escucha la voz y ve, quiere voltear a ver lo que le está hablando, cuando voltea lo primero que ve es ¿qué? 7 candeleros de oro. ¿Sí? Entonces, si sumamos la palabra de Juan 1:4 con el que acabamos de leer, estamos entendiendo por la escritura que el candelero es ¿qué? Una iglesia local. ¿Recuerda? Las 7 iglesias, Efesios, Esmirna, la que acabamos de leer, ¿cierto? Entonces, lo que está viendo Juan, lo primero que ve Juan cuando voltea es ¿qué? Las iglesias. ¿Qué es lo mismo que vio Pablo? Cristo, la voz y lo que vio, ¿por qué me persigues? O sea, la visión de Dios es Cristo y la iglesia, hermano. Y por eso Juan lo primero que ve son los 7 candeleros de oro. Y le está enseñando el Señor a Juan una iglesia por localidad. Una iglesia en Esmirna, una iglesia en Tiatira, una iglesia en Éfeso, una iglesia en Sardis, una iglesia en la Odisea, una iglesia en Filadelfia. Pero hay una particularidad. El candelero era ¿qué? De oro. Y labrado a martillo. ¿Por qué oro, hermano? Por la naturaleza divina. Nosotros somos lo que somos por causa de que somos participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? Pero hay algo más. En esa visión que tiene Moisés del candelero, que hace parte del tabernáculo, Dios le dijo algo. Ese candelero lo labrarás a martillo. Eso hace parte de la visión celestial. Que el candelero se labra a martillo. Y si el candelero es una iglesia local, quiere decir que la iglesia local se labra ¿qué? A martillo. ¿Qué es el martillo? Jeremías 23:29. Vamos a ver lo que dice la escritura. La suma de tu palabra es verdad. Y volvamos a Apocalipsis ahorita nuevamente cuando leamos. Jeremías capítulo 23, versículo 23. Jeremías 23, versículo 29. Póngale cuidado, no se duerma. ¿No es mi palabra como fuego? ¿Y qué más? ¿La palabra del Señor qué más es? ¿Y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, ¿qué es el martillo? La palabra de Dios. Entonces Dios está forjando
la iglesia con su palabra. Y la palabra de Dios tiene muchos aspectos que hacer en medio de nosotros. Corta, ¿no? La palabra de Dios, Hebreos 4:12, es más cortante que espada de dos filos. Entonces el trabajo que está haciendo Dios en su casa, en cada iglesia local, es que la está martillando por su palabra. Y hay algunos que dicen, esta palabra es muy dura, ¿quién podrá resistirla? Como dijeron los apóstoles, ¿se acuerdan? ¿Quién podrá resistir esta palabra? La palabra del Señor. ¿Sí? Entonces necesitamos ser moldeados por la palabra. Nuevamente, la visión que viene de los cielos, hermano. ¿Qué es la palabra? La visión que viene de los cielos, Cristo el Señor, dado a nosotros, ¿sí? Como alimento, pero como martillo también. ¿Cierto que sí? Amén, hermano. Entonces, con la palabra, la voz, se forja la iglesia en base a su palabra. Amén. Volvamos a Apocalipsis 1:13. Y todavía no vamos terminando. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Entonces nos quedamos, hemos leído el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros o candelabros de oro. Versículo 13. Pero pasaba algo, hermanos. Por eso es que nosotros oramos y creemos que Cristo está presente en nosotros. Porque mire qué es lo que dice la Escritura. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vamos a mirar algo. Cuando estaban reunidos los 12, por miedo a la persecución y las puertas cerradas, el Señor Jesús se apareció en medio. ¿Se acuerdan? Lucas 24. Un espíritu. No, mira. Un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, como ves que yo tengo. ¿Qué es eso, hermano? El Hijo del Hombre en medio del candelero. Eso es lo que es, ¿sí? Entonces, por eso Juan cuando ve al candelero, pero el candelero no puede estar solo, tiene que tener cabeza. El Hijo del Hombre. Y dice semejante al Hijo del Hombre, porque cuando Juan lo conoció en los días de su carne, Juan era primo de Jesús, según la carne, ¿sí? Y aparte de eso, era uno de los más íntimos. Y amaba al Señor. La Escritura se refiere de él como el discípulo amado. Era el que se le recostaba, el que siempre estaba con el Señor, el que corrió más rápido cuando le dijeron que había resucitado el Señor, y fue corriendo rápido y le ganó a Pedro y llegó a la tumba. El discípulo amado. Él había conocido a Jesús según la carne, pero ahora lo ve en esa gloria. Semejante al Hijo de Dios. ¿Y cómo lo ve? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, la Biblia textual dice una túnica talar, o sea, una vestidura sacerdotal. Porque él ahora en resurrección está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sí? Ahora, muchos dirán, bueno, hermano, tú estás conjeturando diciendo que es Cristo y la iglesia, que los candeleros de oro son la iglesia. ¿Sí? Muéstrame por la Escritura cuál es la realidad de que efectivamente sí es la iglesia los candeleros. Bueno, es donde nos volvemos a ir al monte. Es donde nos volvemos a ir a la presencia de Dios, para que el Señor mismo nos revele qué es lo que es. ¿Sí? El versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos. O sea, el Señor mismo va a explicar qué son las 7 estrellas y qué son los 7 candeleros. O sea, no se le deja a la imaginación de Juan, bueno, yo vi en los 7 candeleros y yo creo, a mí me parece, o a lo mejor, o de pronto los candeleros son. No, el Señor le reveló qué eran los candeleros, y en eso consiste la visión celestial, hermano. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Sí? Y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces la visión está compuesta ¿por qué? Por Cristo y la iglesia, por Cristo y los candeleros, por la cabeza y el cuerpo. La visión de Dios tiene un aspecto celestial, que es Cristo el Señor, que viene de los cielos, y tiene un aspecto terrenal, que es ¿quién? La iglesia. ¿Amén? Claro.
Entonces, complementamos la visión de Pablo, miramos que Pablo vio lo mismo que vio Juan y Juan vio lo mismo que vio Pablo, Cristo el Señor con su cuerpo, pero hermano, nosotros también podemos correr un riesgo. Después de que el Señor nos haya dado su visión celestial, que proviene de los cielos, cómo es su iglesia, cómo se edifica su iglesia, cómo es el nombre de su iglesia, cómo está su casa, ¿sí? También corremos el riesgo de perder la visión celestial. Vimos que se recibe una visión, pero vimos también que Pablo no fue rebelde a la visión celestial, dijo el texto base. Pablo fue fiel a lo que se le mostró, ¿sí? Que fue lo mismo que vio Juan. El candelero es de oro, es de oro. El candelero es labrado a martillo, es labrado a martillo. Una iglesia por localidad, una iglesia por localidad. O sea, Pablo fue fiel a esa visión. Eso lo conocemos cuando leemos Hechos de los Apóstoles. Y sobre todo a partir del capítulo 13, 14, que empieza la obra apostólica. Pero también tenemos que mirar la otra cara de la moneda. Se puede correr el riesgo de perder la visión celestial. Vamos a mirar qué puede producir la pérdida de la visión celestial. Vamos a ir a Proverbios 29, 18. Proverbios 29, versículo 18. Entonces vamos a leer varias versiones por el texto que dice acá. Proverbios 29, versículo 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Quiero leer el mismo texto de la Reina Valera 2006, versión actualizada, y quiero leer el mismo texto de la Biblia de las Américas. Dice así: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La Reina Valera de 1909 dice: el pueblo se disipa. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Y la Biblia de las Américas dice lo mismo: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena o se disipa, pero bienaventurado es el que guarda la ley. La palabra hebrea para visión es la palabra hebrea hasón. Viene de hasá y significa mirar fijamente, contemplar o tener una visión por medio de sueño o por medio de revelación. Y se refiere al oráculo. Entonces, donde no hay visión de Dios, ¿qué sucede con el pueblo? El pueblo se disipa, hermano. El pueblo se dispersa. Y el Señor no quiere que el pueblo suyo, que Él compró a precio de sangre, esté disperso. ¿No reunió de los dos pueblos, hizo un solo y nuevo hombre? Entonces Él quiere no solo que guardemos la unidad del Espíritu, sino que lleguemos a guardar la unidad de la fe. Pero ¿cuándo no sucede eso? Cuando no hay visión. Cuando no hay visión de los cielos. Cuando no hay una visión proveniente de Dios mismo. Y cuando se tiene, pero después se pierde, hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde la visión? El pueblo se disipa, se dispersa. ¿Por qué se puede perder la visión? Vamos a mirar algunos textos. Vamos a empezar en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. El contexto de Samuel es complementario a los jueces. Recuerda, se levantaron Dios empezó a juzgar a Israel por medio de unos jueces y se levantó un sacerdote llamado Elí. Y en ese en que nos vamos a sentar un poquitico. Se levantó un sacerdote llamado Elí y al mismo tiempo Dios levantó un juez llamado Samuel. Y Samuel significa el oído de Dios. O sea que oye las palabras de los cielos, hermano. El que oye, el oído de Dios. Vamos a leer capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. El contexto es que había un hombre llamado, creo que era Elcana, que tenía 2 esposas, tenía una mujer llamada Ana, Ana no le daba hijos, entonces le oró al Señor por ese hijo, se lo dio y ella le prometió que se lo consagraría al Señor. Tuvo el niño y cuando lo destetó, dice la escritura, lo consagró al Señor. Pero sucedía algo. Elí tenía unos hijos sacerdotes, pero la Biblia textual dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial, o sea, hijos del diablo. Cuando tú empiezas a mirar la vida de ellos, es un comportamiento propio de un hijo del diablo, hermano, ¿sí?
Entonces hubo un problema con Elí y con sus hijos. Entonces vamos a mirar por qué causa se puede perder la visión celestial. Tanto al punto que a Elí, cuando lo muestran acá, está ciego. Entonces, el ser ciego es una referencia a que no ve las cosas de Dios. El que está sordo es una referencia a que no escucha las cosas de Dios. El que no habla, el mudo, es porque no puede hablar las cosas de Dios. El que está cojo es porque no puede caminar en los caminos de Dios. Es un aspecto espiritual. El joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí. Y la voz de Yahvé escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. O sea, aquí la palabra y voz y visión son sinónimos, ¿sí? La palabra de Dios escaseaba y la visión también escaseaba, ¿sí? Pero ¿por qué escasea? Dios no es abundante. Dios no tiene palabra siempre para darnos. Claro. Entonces, ¿por qué escaseaba? Porque no había hombres fieles en los cuales Dios pudiera depositar su palabra, hermano. Por eso es que la palabra de Dios escasea en muchos lugares, porque no hay hombres y hermanos fieles en su casa, que Dios pueda tenerlos como depositario de su palabra, hermano, ¿sí? Entonces, ¿por qué tampoco había visión en el sacerdote en ese momento en Elí? Porque Elí honró más a sus hijos que a Dios, hermano. Entonces, eso puede ser una razón por la cual se pierda la visión celestial. Vamos a mirar un texto solamente. Primera de Samuel 2:29. Vamos a mirar solamente algunos aspectos por los cuales se puede perder la visión dada de los cielos. Primera de Samuel 2:29 dice, el Señor está hablándole a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Entonces, Elí, como sacerdote de su casa, tenía que estorbar a sus hijos, porque los hijos están haciendo lo abominable ante los ojos de Dios. Y él solamente le dijo: ay, muchachos, esto que están haciendo, eso como que no le agrada al Señor. Ya, no los estorbó. Y aparte de no estorbarlo, el Señor reveló en este texto, honró más a sus hijos que a Elí. Y por esa causa la visión se pierde en medio del pueblo de Dios. Vamos a sumarlo. Mateo 10:37. Mateo 10, y volvemos nuevamente a 1 Samuel 2:29. Mateo 10, versículo 37. ¿A quién honró más Elí? A sus hijos. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, cuando se honra y se ama más a nuestra familia que al Señor, no somos dignos del Señor. ¿Sí? ¿Hay que amar a nuestra familia? Sí. A nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres. Pero se ama más al Señor, hermano. El primer lugar es para el Señor. Entonces, cuando se ama más, se deshonra al Señor. Y no somos dignos del Señor. Entonces, como no somos dignos, en el aspecto que estamos hablando, no hay visión. Se pierde la visión celestial. Y no importa la luz que has tenido, se puede perder la visión celestial. Volvamos a 1 Samuel 2, vamos a leer el 30. Y vamos a leer la parte B. Otra razón por la cual se puede perder la visión que Dios da de los cielos. 1 Samuel 2:30, la parte B, dice: porque yo honraré a los que me honran. Si tú honras a Dios en tu casa, ¿sí? Si tú enseñas a que tus hijos honren a Dios, si tú enseñas a que tu esposa honre a Dios, si tú enseñas a que los hermanos honren a Dios, si tú mismo honras a Dios con tu vida, ¿sí? Con tu familia, con tu trabajo, con tu dinero, con todo, si tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Y no escaseará en ti la palabra ni la visión del Señor. Pero si no honras al Señor, yo honraré a los que me honran
y los que me desprecian serán tenidos en poco, hermano. Entonces, si no se honra al Señor, como el Señor es debido, el Señor nos tiene en poco. Y si nos tiene en poco, se pierde la visión que nosotros hemos tenido acerca de Él. Tenemos que estar vigilantes, hermano. Tenemos que estar vigilantes en nuestro caminar. Hay muchas cosas que pueden hacer que perdamos la visión celestial. Y que seamos rebeldes a la visión. ¿Sí? Pablo no fue rebelde a esa visión. Complementémoslo con Mateo 6, versículo 19. Otra manera por la cual la visión se puede perder. No os hagáis tesoros en la tierra. Oye, hermano, o sea que si yo quiero tener casa, tener carro, tener bienes de este mundo, no puedo. Sí, hermano. El Señor da bienes de este mundo. ¿Sí? Pero mire lo que dice el contexto. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceo tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan y hurtan. ¿Por qué el Señor manda que no nos hagamos tesoros en los cielos, en la tierra? Tiene un propósito. Verso siguiente. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Sí? Y no solamente tesoros de cosas materiales. ¿Sí? Se puede tener como tesoro cosas en la tierra. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Donde está el tesoro, está mi corazón. Y el Señor nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que ¿dónde tiene que estar nuestro corazón? En donde está nuestro tesoro. O sea que si buscamos primeramente el reino de los cielos, estamos demostrando que allá está nuestro tesoro. Porque allá está nuestro corazón, hermano. Porque donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Por eso el Señor nos manda a que no hagamos tesoros en la tierra. Porque si hacemos tesoros en la tierra, nuestro corazón estará ¿en dónde? En la tierra, hermano. Oh, Señor, ayúdanos a hacer tesoros en los cielos, Señor. Que nuestro corazón esté donde estás tú. Verso 22. No se ha desligado del contexto. Sigue en el mismo contexto. Lámpara del cuerpo es el ojo. Por ahí entra la luz. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. ¿Sí? Entonces, cuando hay un ojo bueno, ¿por qué? Según el contexto, el corazón, el tesoro está en los cielos y ahí está su corazón. Y como su corazón está en los cielos, ¿de dónde viene la luz? De los cielos. Y como tiene un ojo bueno, pues la luz pasa. Y como un ojo bueno, tu cuerpo se llenará ¿qué? Todo de luz, hermano. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, hermano. Ahora, si nosotros tratamos de ver dos cosas al mismo tiempo, ¿qué pasará con nuestra visión? Será borrosa. Tenemos que enfocarnos en una sola cosa, hermano. ¿Sí? ¿En qué tenemos que enfocarnos nosotros? Colosenses capítulo 3, versículo 1. Vamos a mirar en qué tenemos que enfocarnos. Y ya vamos terminando, hermanos. Colosenses 3, versículo 1. Recuerda que estuvimos mirando la reunión pasada que el arca tenía una claraboya, una abertura, que se traduce también como mediodía, de donde recibe la luz. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Ese arriba es qué? Cielos. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya, ¿cierto? Poned la mira. Poroneite, la palabra griega, significa poner la mente o pensar acerca de. ¿Sí? Entonces, el Señor nos está diciendo, coloquen la mente y la mira, ¿a dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, si nuestro tesoro está en la tierra, ahí estará nuestro corazón. Por eso el Señor nos manda a hacer tesoros en los cielos. Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y si nuestro tesoro está en Cristo, nuestro corazón estará donde está Él, hermano. Y el Señor no escatimará en darnos abundante revelación, abundante luz y abundante visión, hermano. Acrecentará lo que nos dio
a nosotros. Amén, hermano. Vamos a Isaías 28:7 y vamos a mirar qué más hace perder la visión. Isaías 28, versículo 7 en el Antiguo Testamento. Entonces, mire cómo habla el Señor en el tiempo de Isaías, la degradación que había, hermano. Pero estos también erraron con el vino y con el sidra se entontecieron. Recuerde que el nazareo no podría tomar nada que procediera de la vid, ¿cierto? El sacerdote y el profeta. ¿Qué hicieron que erraran y qué hicieron que se entontecieran? El vino, o sea, ellos se embriagaron, ¿sí? Y el embriagarse, ¿recuerdan cuando estuvimos viendo los recabitas? ¿Sí? Estuvimos viendo acerca de qué puede representar el vino. El deleite mundano, los placeres del mundo, los placeres de esta vida, ¿sí? Entonces el vino hace que el profeta y el sacerdote erren. El profeta y el sacerdote erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio, hermano. Entonces hay cosas que a nosotros nos hace errar en la visión, nos hace perder el juicio y nos hace perder aquella luz que hemos tenido en relación con la visión, que es Cristo con su iglesia, ¿sí? Jeremías 23:16, en ese mismo contexto, un libro más adelante, Jeremías 23, versículo 16. Mire cómo dice. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, así ha dicho Yahvé Sebaot. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas palabras, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Yahvé, hermano. Recuerde que en la visión siempre hay una voz, hermano, ¿sí? Entonces, hay profetas que hablan visión de su propio corazón, o sea, la visión que ellos tienen y proponen para edificar la casa de Dios no sale del corazón de Dios, sale del corazón de ellos. A mí me parece que debería ser así, o porque no de esta manera, de su propio corazón. No indagan a la ley y el testimonio. Vamos a ver qué dice el Señor acerca de la visión celestial. ¿Amén? El Señor nos ayude, hermanos. Ezequiel 43:10 y ya con esto terminamos. Si hemos perdido la visión celestial, porque por alguna de las causas que hemos leído anteriormente, o si hay algunas otras causas, hermanos, nosotros nos podemos arrepentir ante el Señor, hermano. La Escritura dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, ¿sí? Entonces hay que pedir al Señor que nos ayude a que podamos estar en esa visión. Si hemos perdido algo de esa visión que es Cristo con la iglesia y todo lo relacionado, porque cuando tú miras el tabernáculo, está los panes de la proposición, un aspecto, la menorá, que es otro aspecto que ya leímos, el candelero, el altar de los inciensos, el arca de oro, ¿sí? Hay muchos aspectos, la fuente de bronce, el altar de bronce. Todos esos aspectos tienen que ser revelados a nuestra vida y hace relación a Cristo con la iglesia. Primeramente a Cristo, en cristología, y luego Cristo y la iglesia, eclesiología y cristología. Entonces el Señor habla también un aspecto para aquellos que se arrepientan, ¿sí? Vamos a leer Ezequiel 43:10. Tú, hijo de hombre, aquí está hablando del templo del milenio, lo mismo, ¿sí? Arca, tabernáculo, templo de Moisés, templo de Zorobabel, el templo que es el tabernáculo Cristo y el templo del milenio. Todo está apuntando a lo mismo, ¿cierto? La Escritura dice que no somos templo del Espíritu Santo. Ezequiel 43:10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. ¿Cuál era la casa? El templo del milenio, ¿sí? Y avergüéncense de sus pecados. Midan el diseño de ella. Entonces, aquí no lo dice, pero en el versículo siguiente sí lo aclara. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. ¿Sí ves? Si hay un arrepentimiento real en nuestra vida, si hemos tratado de edificar de acuerdo a
madera, heno y hojarasca, estamos a momento de pedir al Señor que nos perdone y nos encamine nuevamente. Y que cuando nos vuelva a encaminar, nos haga saber el diseño de la casa. ¿Sí? O sea, la casa es Cristo con la iglesia. Eso es lo que es la casa. Cristo con la iglesia. Su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, descríbelo ante sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y la pongan por obra, hermano. Amén, hermano. Entonces, lo que nosotros hemos visto es lo más profundo que Dios tiene. La visión que hemos tenido nosotros en nuestro interior, en nuestro espíritu, es de lo más profundo que el Señor tiene y es de lo más valioso para el Señor, su Hijo Jesucristo, hermano. ¿Sí? Entonces, esto que vimos, esto que hemos estado leyendo acerca de la visión celestial es para ponerla por obra. Que cada uno de nosotros no tenga su propia visión, aquí no hay una visión propia. Aquí hay una visión única y exclusiva, la visión de Dios que viene de los cielos. Su Hijo Jesucristo, hermano. Que el Señor nos ayude a no ser como aquellos que cuando fueron al sepulcro no encontraron el cuerpo del Señor. ¿Qué no encontraron el cuerpo del Señor? En relación con lo que estamos hablando. Que solamente vimos la cabeza y no vimos el cuerpo. Es necesario ver la cabeza con el cuerpo, con todas sus disposiciones, con todas sus entradas, con todas sus salidas, con todas sus configuraciones, hermano. Amén. Entonces esto fue en relación con la visión única de los cielos, en su aspecto terrenal, en su aspecto celestial y cómo se puede perder la visión celestial, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a orar al Señor, hermano. Digno es el Cordero.